Buenos días a todos. Hoy día quiero enfocar en el segundo capítulo de 1 de Tesalonicenses en un estilo de ministerio eficaz y poderoso. En capítulo 1 de Tesalonicenses vimos cómo los creyentes en Cristo Jesús aceptaban a Pablo y Silas y el mensaje que ellos les llevaban, el mensaje de salvación en Cristo. Y lo aceptaban en la forma en que aceptaban a Jesucristo. Y fueron convertidos. Y la iglesia empezó a crecer. Sus vidas fueron cambiadas en una forma poderosa y extrema. Bueno, en la primera parte del capítulo 2, hoy día vamos a ver de cerca el estilo de ministerio que llevaban Pablo y Silas entre la gente en Tesalónica, aquellos que llegaban a conocer a Jesucristo. Ministraban usando dos formas, dos maneras o técnicas. Primero, ministraban con la autoridad y poder de Dios. Presentaban a Dios a esa gente. Hablaban de Dios en cada momento. Dios era el centro, el primero en su ministerio, en todos los sentidos. Ellos representaban a Dios y no ellos mismos. Y la mano de Dios se vio sobre sus vidas. Pero en segundo lugar, ellos también ministraban con ternura, con afecto y con entrega personal. Es cierto que trabajaban duro, pero no eran personas duras. Eran personas auténticas, dedicadas, personas que amaban a la gente. Y su ministerio era un ministerio eficaz y poderoso. Primero, ellos ministraban con el poder de Dios y la autoridad de Dios. Y nosotros debemos ministrar a otros en la iglesia, pero especialmente afuera, porque estamos viendo a personas que recientemente están convertidas a Cristo. Y la forma que Pablo y Silas hablaban con ellos cuando llegaban allí. Leamos los primeros 6 versículos de 1 de Tesalonicenses 2, 1 al 6. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Pablo siempre ministraba con confianza y entrega porque entendía que no predicaba y no obraba en su propia fuerza, sino en el poder y la autoridad de Dios. Él demostraba por la manera de predicar que Dios estaba presente en su mensaje y estaba también presentándoles la persona de Dios y no él mismo. Dios era central en todos los aspectos de su ministerio. Y para demostrar esto, en los primeros 6 versículos que acabamos de leer en capítulo 2, el nombre de Dios está mencionado 5 veces y el nombre de Cristo 1 vez. Eso demuestra que Dios era central en todo lo que ellos hacían allá. Primero,
vemos que Dios les había guiado a predicar el Evangelio en ese nuevo sector donde el Evangelio nunca había ido, en Macedonia, o sea, en Grecia de hoy, por medio de una visión de un hombre de Macedonia. Ellos decidieron que Dios les estaba llamando a ir allí y fueron a Filipos. Y allí en Filipos fueron puestos en la cárcel. Dios les libró de allí, pero una iglesia fue empezada también allí en esa ciudad. Y algunos creyeron en Cristo. Segundo, vemos que Pablo y Silas después se fueron a Tesalónica después de estar en Filipos, y donde también unos judíos y más gentiles, personas no judíos, es decir, ellos aceptaban a Cristo. Y se formó la nueva iglesia allí. Dice que creyeron en Dios. No creyeron en Pablo y Silas, no creyeron en Dios. ¿Por qué? Porque Dios les había presentado el Evangelio de Dios, no el Evangelio de Pablo y Silas. El mensaje de estos dos hombres era uno solo, sin error y puro. Y ellos mismos no ministraban por truco o deshonestidad. Simplemente les presentaban el mensaje de salvación en Cristo, lo que Cristo había hecho por ellos, para que ellos pudieran decidir por sí mismos. No les hizo truco ni engaño de cualquier tipo. No ministraban para engañarles, ni para sacar beneficio propio. Aunque unos creyeron el mensaje, otros más crearon un alboroto. Y muy apresuradamente Pablo y Silas tenían que salir de la ciudad de Tesalónica. Pese a esa oposición que sentían y se les enfrentaban, leemos que Pablo y Silas tuvieron coraje en Dios. Confiaban en Dios. Según versículo 2, la segunda parte, es que no confiaban en sus propias habilidades, en sus propias técnicas o fuerza o lo que sea. Aunque ellos sí tenían dones, fueron dotados de dones, como tú y yo también tenemos dones. En versículo 4 a 6 leemos que ellos reconocían que Dios era todo en su ministerio. No estaban presentando a ellos mismos, ni una filosofía nueva o lo que sea, sino que se les presentó el Dios verdadero, el Dios creador, el Dios eterno. El mensaje que ellos presentaban era de Dios. Hablaban del Dios les había dado ese mensaje. También ellos reconocían que eran apóstoles no por su propia decisión ni sus propios logros, sino que Dios les había llamado. Dios les entregó ese papel. Fueron dotados por Dios en esa área. Dios también estaba complacido con ellos. Y por eso Dios andaba con ellos. Y estaban así porque ellos presentaban el Evangelio en su forma más pura, más exacta, más poderosa. Y eso es lo que debemos estar haciendo también, presentando el Evangelio de una forma abierta, una forma pura, una forma honesta, para que la gente esté viendo el mensaje y no esté viendo otros trapos que van muchas veces con el mensaje. Desgraciadamente hay muchos malos motivos para presentar el Evangelio y estos están
constantemente usados durante las épocas, porque nosotros no siempre hacemos las cosas en la forma correcta. Podemos ministrar para Dios, para recibir reconocimiento propio, para que seamos conocidos como un buen obrero o alguien que lo haga bien o de una forma correcta. Podemos recibir elogio de otras personas. Podemos hacerlo para sentirnos bien por nuestros propios logros, como si nosotros por presentar el mensaje de Cristo éramos haciendo algo hacíamos algo grande o una gran cosa. Es posible desear ganar privilegio o ventaja, dinero o puesto, o aún para manipular o manejar a otras personas. Pero todos esos son malos motivos para ministrar a Dios. Cuando ministramos a Dios para complacerle a Él, debemos presentarle a Él en su forma más pura. Porque Dios nos está viendo. Dios es testigo de nuestras vidas. Y Dios es testigo de nuestras obras. Sabe no solamente lo que hacemos, pero las razones por las cuales hacemos las cosas. Bien es cierto, Dios sabe nuestros motivos y nos ve en cada momento. ¿Reconocemos que Dios nos está mirando? Las cosas que hacemos para Dios, los hacemos para presentar a Dios a otros, para que otros vean a Dios y estén atraídos a Dios, para que cuando lleguen a Dios no estén llegando porque uno mismo tiene algún tipo de carisma o porque tiene habilidades fuera de lo común o lo que sea. No. Ojalá que estén atraídos a Dios, a su mensaje, a su persona. Bueno, si no estamos haciéndolo por estas razones, Dios ve. Y Dios ve también cuando los estamos haciendo de forma bien. En Hebreos 4:12 leemos, porque la palabra de Dios es eficaz y viva y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pues cuando presentamos a Cristo a un vecino, un ser humano, una persona que conocemos bien o de paso nomás, que lo hagamos con buenos motivos y de la forma más correcta y pura para que estén viendo a Dios y no estén viendo nuestros talentos o alguna cosa necesariamente en nosotros. Pablo siempre quiso hacer el ministerio de la forma más honorable. Sabía que siendo un apóstol de Jesús, él podría haber demandado más de ellos. Timoteo 5 dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Pues él sabía estas cosas, pero nunca usaba su puesto, sus dones, sus habilidades, su manera de obrar con la gente como la parte central. Lo que quería presentar era Cristo a la gente. Pablo siempre estaba enfocando en Dios. Quiso que los tesalonicenses vieran a Dios. Y cuando nosotros presentamos a Cristo a otros, debemos presentarle en la pureza de Cristo, con el mensaje puro y central que hay en la Biblia. No deben estar viendo a nosotros, los demás, cuando nos escuchan, sino deben estar enfocando en Dios para que vean que al recibir a Cristo, será Cristo que cambie su vida. No es
no es a nosotros mismos, no están llegando a un grupo diferente, sino que están llegando a la familia de Dios, creyendo en Dios. Dios es la persona que puede cambiar sus vidas. Y ese es el mensaje que siempre debemos presentar a la gente. Pablo siempre dependía en Dios por el mensaje, porque supo que si la gente iba a llegar a ser convertida, sería Dios que lo haría. Y si esa conversión iba a ser real y verdadera, pues tenía que ser obra de Dios. Bueno, Dios le había encomendado el mensaje y por eso él presentaba a Cristo en una forma directa, poderosa. Presentaba a Cristo porque no pedía disculpas, no mostraba vergüenza por creer en Cristo. Sí, él era orgulloso en un sentido bueno del mensaje y presentaba a Cristo en esa forma, porque eso era el poder de Dios para la salvación. Nosotros también somos representantes de Dios y debemos presentarle a Cristo de esta forma. Debemos presentar la pureza, la verdad del Evangelio. Debemos demostrar que Dios es bueno, que Dios es alguien que cambiará sus vidas, que Dios es amoroso, que Dios es todo lo bueno, para que la gente con que estamos hablando ve a un Dios buenísimo, un Dios perfecto, un Dios poderoso. Eso es lo que queremos cuando ministramos a Cristo, o ministramos en el nombre de Cristo, mejor dicho. A la vez que él presentaba a Cristo en una forma poderosa, auténtica, de la verdad que había en las Escrituras y que Dios había revelado. También Pablo demostraba un amor y una ternura en su presentación del Evangelio. Leamos versículos 7 al 12 del segundo capítulo. Seguimos, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Los líderes de compañías, organizaciones grandes o gran proyectos que hay en nuestro mundo y comunidad, normalmente son personas dominantes, muchas veces por lo menos, un poco autoritarios, de estilo de gerente. A lo mejor necesitan algunas de estas habilidades en su obra. Y no es decir que estas cosas son necesariamente malas o innecesarias. En ciertos sentidos, Pablo era así. Era una persona dominante. Tenía una impresión grande delante de la gente, a lo mejor.
aunque algunos criticaban a él. Pero era fuerte, capaz, obviamente tenía muchas habilidades. Él pudo hacer muchas cosas. Él enfrentaba mucho desafíos que no todos enfrentarían. Si Pablo era una persona de grandes habilidades, un líder de verdad. Y Pablo y Silas también tenían una presencia mansa, un carácter que demostraba ternura. Y no siempre demandaban sus derechos. Estas cosas normalmente no están buscadas en las personas que las organizaciones o diferentes cosas buscan en sus líderes. Pero Pablo y Silas eran así. Eran personas amorosas, con ternura y sensibilidad en su corazón. Ellos, a los tesalonicenses, trabajaban duros por amor a ellos. Les exhortaban y no les mandaban. Consolaban, pero no exigían, no esforzaban a esas personas a hacer lo que no querían hacer. Como cristianos debemos compartir el evangelio, si es cierto, con autoridad, presentando a Cristo sin vergüenza, con coraje. Estas cosas son correctas. Debemos presentarle en una forma que la gente ve, wow, ese es un gran Dios. Deben ver a Dios, su pureza, su autoridad, su grandeza. Pero a la misma vez, si la gente va a responder, normalmente requerirá que nosotros también tenemos un lado tierno, que les demostremos el amor de Cristo. Porque, especialmente en nuestro día, la gente esté acercada a Dios por el amor. El amor va a ganar personas para Cristo. Sí debemos presentar el mensaje. El mensaje es imprescindible. Porque si les mostramos amor y no les mostramos el mensaje, pues pensarán que nosotros seamos buenas personas, tal vez. Pero si presentamos a Dios en su forma grande, en su autoridad, en la centralidad de su mensaje, como el único mensaje de salvación que hay, y lo combinamos con amor y ternura, eso va a tener una eficacia y será usada por Dios en una forma poderosa. A lo mejor no van a recibir a Cristo, muchos, la mayoría, si no ven amor en la vida de la persona que está compartiendo el mensaje. Pues debemos tener amor cuando compartimos con nuestros vecinos, no criticándoles, no enfocando en sus fallas. No, debemos decir que Cristo quiere cambiar sus vidas por su poder y es un Dios amoroso. Bueno, no hay ninguno en toda la Biblia, en todo el mundo, que ha predicado, que ha demostrado autoridad en su ministerio, como Jesucristo mismo. Y su ministerio era muy eficaz, usado por Dios en una forma muy poderosa. Por ejemplo, él decía cosas como estas a sus discípulos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. ¡Wow! Eso es un mensaje que demanda. No estamos llegando a un pequeño clubito que podemos llegar cuando queremos y trabajar si queremos. No, estamos
siendo llamados a servir a Cristo, a seguirle a Cristo con toda nuestra vida, que Él sea el enfoque de cada sección, cada hora, cada esfuerzo de nuestras vidas. Y en Juan 14:16 leemos, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sí es cierto que Jesús demandaba y hablaba con autoridad. Jesús decía la verdad en forma directa. Sin embargo, a la misma vez, Jesús mostraba compasión. ¿Quién tuvo más compasión, más amor, más ternura que Jesucristo mismo? Delante de la tumba de Lázaro, cuando su amigo había muerto, ya estaba en la tumba 4 días. El versículo más corto de la Biblia nos cuenta, Jesús lloró. Estaba triste. La pérdida de su amigo, ver a la gente desconsolada, era una situación difícil para Jesús. Tuvo compasión de ellos. Y al llegar a Jerusalén, por última vez antes de su crucifixión, leemos en Lucas 19, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto tus ojos. Jesús lloró por la ciudad de Jerusalén, porque en gran parte ellos estaban rechazando su mensaje. Y eso les dio mucha pena a Jesús. Bueno, Pablo ministraba de esa misma forma de Jesucristo. Él era amoroso, compasivo, tierno, trabajaba sin cesar, con mucho aún pese al cansancio, mejor dicho. Dice que él trabajaba de esa forma. En 1 de Tesalonicenses 2:7 leemos, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y luego, escribiendo a los Gálatas, él decía algo semejante cuando decía, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Su amor y entrega era total y muy tierno. Pablo no era un gerente que estaba ahí arriba en la compañía, mandando, dando órdenes distante, simplemente dictando lo que quería. Él estaba entregado. Él amaba a esa gente como la madre ama a sus hijos y cuida de ellos. Su amor entrega era tierno y total. Volviendo a leer en versículos 11 y 12, vemos así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, como os llamó a su reino y gloria. Ambos, la madre y el padre, demuestran, o por lo menos deben demostrar, amor a sus hijos. Tal vez se demuestra de diferentes formas en algunas cosas. Aquí se presenta a la madre como cuidando de sus hijos y al padre guiándoles, el padre consolando, exhortando a sus hijos a hacer más, a desarrollarse, a cumplir más, etc. Amaban, los dos aman a sus hijos. Los dos muestran ternura y amor. Ese es el tipo
de amor, compasión, que debemos demostrar a otros, a creyentes, por supuesto, y también a gente fuera de la iglesia que todavía no han tomado una decisión a favor de Cristo. Debemos mostrarles compasión, ternura, entrega, exhortándoles con ternura, interesados en sus vidas. Este es importante. Aquellos con que compartimos el mensaje de salvación y con que debemos compartir, entre las cuales vivimos con creyentes, necesitan, por supuesto, ver el poder de Dios, escuchar el mensaje de Dios, ser introducidos a Dios para que vean a Dios y crean en Dios, en Jesucristo. No crean en nuestra iglesia o crean en nuestra amistad o lo que sea, aunque estas cosas sí son importantes, pero deben estar recibiendo a Cristo, y Cristo tiene que estar presentada de una forma perfecta, verdadera, poderosa. Pero a la vez, al compartir con ellos, nuestros corazones deben estar demostrados, entregados con ternura, con amor a esas personas, para que ellos vean que realmente estemos interesados en ellos. Nuestra vida debe estar llena de compasión. Debemos amar a los creyentes, a los demás de la iglesia, y también y aún más a las personas fuera, para que ellos estén atraídas a Cristo por nuestro amor, por el mensaje verdadero, por la autoridad de Dios, por la grandeza de Dios y su perfección, mezclado o balanceado, presentado juntos con nuestra ternura y nuestra compasión para ellos. Padre, pido que nosotros aprovechemos mejor de oportunidades, busquemos oportunidades y que lancemos a tomar esas oportunidades para presentar a Cristo en estas dos formas, en una forma que ellos puedan entender quién es Jesucristo, su salvación, su grandeza, y a la vez ver el amor que Cristo ha puesto en nuestros corazones y que estamos mostrando a estos, para que puedan acercarse a Cristo y conocer a Cristo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Que el Señor les bendiga mucho y hasta la próxima vez, que tengan una buena semana.